Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, les agradecen su presencia esta mañana en esta rueda de prensa en la que darán a conocer un análisis del fenómeno del Niño y su influencia en el desarrollo de huracanes durante la temporada ciclónica en Jalisco. Esto en el marco del 28º Congreso Mexicano de Meteorología y el 13º Congreso Internacional de Meteorología en que la Universidad de Guadalajara coorganiza. En esta mesa nos hace favor de acompañar el doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto al doctor Omar García Concepción, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Ángel Miolener Reinaldo, asesor del Instituto de Astronomía y Meteorología. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Héctor Hugo Ulloa Godínez. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por su tiempo. Vamos a dar inicio con el tema El Niño y su influencia en el desarrollo de huracanes durante la temporada de ciclones en Jalisco. Vamos a darle la voz al doctor Ángel Miolener para que comience con el tema. Y sin más, adelante. Muchas gracias, doctor Ulloa Godínez. Vamos a escuchar entonces la exposición del doctor Miolener Reinaldo. Reinaldo es después de Ángel. ¿Va a cambiar tú? Bueno, vamos a hablar un poco rápidamente de qué pasó esta temporada de lluvias que coincide con la temporada de ciclones tropicales y de qué manera el Niño influyó en esta situación. Miren, yo tenía preparada y tuvimos que hacer emergentemente porque no me copió la computadora mis diapositivas, pero bueno. Vamos a hablar un poco de eso rápido. El Niño es un fenómeno de interacción océano-atmósfera. O sea, quiere decir que el océano interactúa con la atmósfera. ¿En qué sentido? El océano le entrega energía a la atmósfera, es una de las fuentes principales de energía, y la atmósfera entonces se encarga de absorber esa energía y como la atmósfera siempre está en movimiento, pues empieza a transmitir a todo el planeta esa energía que está absorbiendo de una zona del Pacífico ecuatorial tropical que es muy cálida, de manera tal que eso crea un desbalance. En síntesis apretada, por ejemplo, vamos a ver aquí cómo se produce este tipo de fenómeno. Fíjense, se acumula una gran cantidad de aguas cálidas en esta zona del Pacífico tropical y por cuestiones muy complejas de la atmósfera, esas aguas cálidas del Pacífico comienzan a avanzar hacia América. Aguas cálidas, muy cálidas. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta zona donde predominan aguas frías, pues van a estar superpuestas por aguas más cálidas. Y eso causa un desbalance general en el planeta. La Niña es cuando aguas muy frías, que prácticamente en esta zona siempre hay aguas frías, son más frías de lo normal, entonces llegan al Pacífico tropical. Pero bueno, vamos a centrarnos en el Niño. Esa entrega de energía tan grande que hace este fenómeno, como les decía, comienza a crear un desbalance climático en general en el planeta, de manera tal que en unas zonas llueve en periodos que no son de lluvia, llueve más de lo normal y en otras zonas llueve menos. De manera tal que se van a ver fenómenos, diríamos, no vistos comúnmente en esas áreas donde las lluvias comienzan a comportarse de una manera irregular y además de eso también las temperaturas. La siguiente muestra, por ejemplo, qué es lo que sucede en esa zona y en qué momento nosotros los meteorólogos decimos que hay un evento Niño. Cuando las temperaturas del Océano Pacífico ecuatorial tropical alcanzan valores por encima de 0.5 grados más de lo normal durante un periodo de 3 meses, entonces se declara la llegada del evento El Niño. En la próxima podemos apreciar, por ejemplo, cómo se
ese fenómeno se produce, de manera tal que en estas amplias zonas del Pacífico tropical pueden ocurrir 3 etapas. O hay un niño, o hay una niña, que es enfriamiento, o es neutral. La que más comúnmente existe es lo neutral, o sea, no hay ni niño ni niña. Estos fenómenos ocurren en periodos muy extensos. Puede, por ejemplo, un niño estar presente hasta 18 meses como promedio, y en esos 18 meses la atmósfera se va a ver de una manera no como la que comúnmente vemos cuando es neutralidad, que es la condición normal. ¿Cómo influye esto en los ciclones tropicales? En el Pacífico, cuando hay niños, como las aguas son más cálidas y el ciclón tropical se alimenta de las aguas superficiales del mar por encima de 26, 27 grados, si es más cálido en la zona oceánica, pues entonces va a haber una producción mayor de ciclones tropicales, como aparece en la nota que divulgó Medios. Quiere esto decir que los ciclones tropicales que se formen en esas áreas van a ser más de lo normal. Lo normal en el Pacífico son 16, es la media. Cuando hay fenómeno del Niño sobrepasa los 16. ¿Y qué pasa en el Atlántico cuando este fenómeno ocurre? Disminuyen con respecto a la media. La media del Atlántico, los ciclones tropicales de 11, bajan por debajo de esa cifra. Hay años muy famosos. 1982 fue el famoso año del Andrew en los Estados Unidos. En ese año solamente surgieron 6 ciclones tropicales en la zona del Atlántico. Sin embargo, bastó uno solo, que fue Andrew, para que devastara la Florida. Por eso es que no es confiable cuando ustedes escuchan que lanzan pronóstico de cantidad de ciclones tropicales en una cuenca u otra, porque eso es un número que dice, van a surgir tantos, pero ¿cuál me toca? Eso no lo sabe nadie. Entonces esos pronósticos no son operativos. Científicamente tienen su valor de estudiar cómo se comportan los ciclones tropicales, pero de manera operativa no. El año pasado surgió un niño alrededor del mes de septiembre. Se calentaron las aguas del Pacífico y ese niño continuó durante este año. El año posterior a que surge el niño, que es en los finales de un año normal, el año posterior se le llama niño más 1. Quiere decir, es el año después de que surgió el niño. Este año, ese niño de septiembre de 2018 duró muchísimo, de manera tal que no fue hasta el mes de julio que volvieron a entrar en niveles normales las aguas del Pacífico. ¿Qué consecuencias trajo a nuestro estado de Jalisco esta irregularidad y este niño que se extendió tanto en el año niño más 1? Un temporal de lluvias irregular, que es lo que comúnmente pasa cuando hay un niño. ¿Qué quiere decir irregular? Que no llueve parejo y que los agricultores le llaman temporal pinto. Eso es un nombre coloquial que le pusieron de toda la vida cuando ellos veían que no llovía en todo el estado de manera regular. Eso pasó junio, julio y agosto. Todavía en agosto quedaba la secuela. Pero ya a partir de mediados de agosto, que entró el Pacífico en neutralidad, se empezaron a componer las cosas. Como ya había un calentamiento muy grande por el Niño en los meses primeros de la temporada ciclónica, pues en el Pacífico surgieron muchos ciclones tropicales. Hasta el mes de octubre sobrepasaron la media. Y el Atlántico no se vio afectado por este Niño, porque a partir de agosto, que ya el Niño había mermado, pues el Atlántico empezó con un desarrollo de huracanes extraordinarios, o sea que de ciclones tropicales, o sea que el Atlántico sobrepasó la media, pero porque el Niño se debilitó, no siguió. Si ese Niño hubiera seguido, pues posiblemente en el Atlántico los ciclones hubieran estado por debajo de la media, pero no fue así. Pero sí nos afectó enormemente a nosotros en cuanto a el temporal de lluvia o la temporada de lluvia, que fue una temporada de lluvia terriblemente mala. Los agricultores están, los pobres,
con pérdidas enormes por la falta de lluvia cuando más necesitaban la lluvia. Y entonces la lluvia se viene a manifestar casi al final cuando ya no hace falta. Ahora se encuentran en la pizca del maíz, ahora el maíz se está acumulando, haciendo no recuerdo cómo le llaman, las torrecitas que hacen después que recogen el maíz. Sí, algo de eso. Es la pizca, ¿no? Que empiezan a recoger el maíz para que se seque, para usarlo en el alimento para el ganado, pero al estar lloviendo todavía en noviembre, eso se está humedeciendo y se está pudriendo. Entonces esas son consecuencias económicas que nos trajo un niño que se alargó mucho en tiempo en el año Niño Más Uno, que terminó aproximadamente en el mes de julio, primeros días de agosto, y que ahora estamos sufriendo consecuencias porque se desbalanceó la atmósfera y las lluvias empiezan a manifestarse de manera muy fuerte en octubre, que ya los modelos de pronóstico insinuaban que octubre iba a ser un mes muy lluvioso, y le dio al traste con 3 ciclones tropicales que afectaron a Jalisco, que fueron Lorena, ¿cómo se llamó el otro? Dana, ¿no? Narda y Priscila. 3 en un mes. Eso es todo. Muy amable. Muchas gracias, doctor Meulener, por su exposición. Ahora escucharemos al doctor Omar García Concepción con pormenores del 28º Congreso Mexicano de Meteorología. Sí, buenos días. Bueno, después que el doctor Ángel ha hecho un panorama, ha explicado un panorama general sobre el comportamiento del niño, tanto en las lluvias, su afectación a las temperaturas, a los ciclones, vamos nosotros de una manera rápida, pues, a continuar sobre el tema. Por ejemplo, aquí en esta tabla vemos las 3 cuencas que más nos interesan a nosotros, o sea, la cuenca llamada por el país la cuenca del Pacífico mexicano, o sea, el Pacífico nororiental, la cuenca del Atlántico y la cuenca del Pacífico noroccidental, que es la que como promedio más ciclones se forman en el mundo, ¿no? Un promedio de 26 ciclones. Y aquí les presento, por ejemplo, cómo afecta al niño, que es el fenómeno que año tras año produce la mayor variabilidad en la interanual en el problema de los ciclones tropicales. De una manera rápida, por ejemplo, en el Atlántico, como decía Ángel, disminuye la frecuencia, pero también hay otras cuestiones climáticas, como es que se desplazan más al norte, se forman, son ligeramente más débiles, etcétera. Esto es algo recalcando lo que decía Ángel. Y precisamente, ya que el niño es algo tan importante y nosotros vamos a celebrar aquí en Guadalajara el 18 Congreso Mexicano de Meteorología y el 13 Congreso Internacional de Meteorología de la Organización Mexicana de Meteorólogos, Asociación Civil, del 11 al 15 en el Hotel Plaza Diana, pues precisamente uno de los temas que va a ser tratado va a ser el niño. En este evento vamos a presentar 13 conferencias magistrales y 62 ponencias. Además, habrá una sesión de póster, va a funcionar desde el lunes hasta el viernes. Precisamente en relación con el niño hay una conferencia magistral que la va a presentar el doctor Lino Naranjo de España y que se titula Alteraciones climáticas inducida por el evento El Niño a escala nacional y subnacional. O sea, va a ver qué reportan los últimos estudios que él ha realizado, en particular para el estado de Jalisco y para
toda la República Mexicana. Una conferencia que es de... Estas conferencias magistrales son abiertas para todo el público y se los recomiendo a todos que asistan a ella. Hay otra conferencia importante, todas son importantes, pero se destacan, y más a mí que me gustan los huracanes, por ejemplo la de Hurricane Warning History, que es por el doctor Lixion Ávila del Centro Nacional de Huracanes, donde va a hacer una panorámica de cómo ha ido evolucionando la manera de pronosticar. Eso creo que es de extraordinaria importancia. Y por supuesto, como ya nosotros estamos viejitos y no tenemos abuela que nos alaben, pues también tengo que decir que a través de los presentes aquí y acompañados de otros científicos de Canadá, de Estados Unidos y de España, pues vamos a presentar la anterior, o sea, la comunicación estratégica de la información meteorológica. Se la recomiendo a todos los integrantes de la prensa, cómo comunicar la información meteorológica en las diferentes escalas. En la escala pequeña, o sea, un pronóstico de 0 a 6 horas, donde el radar juega una parte fundamental. Ahí un colega nuestro de Canadá nos va a decir cómo ellos hacen esto para que la población pueda tomar a tiempo las medidas. Después, otra escala superior, donde se va a hablar del pronóstico normal, ese que conocemos, pero qué lenguaje debe usarse. Y por último, la de mayor plazo, que no puedo pensar yo que en un pronóstico de 2, 3 meses, 4 meses, que es muy importante para la agricultura, para los tomadores de decisiones, pero no te puedo decir si un día específico tú tienes que rentar un toldo porque vas a tener una fiesta. Eso es imposible decirlo en un pronóstico de 4 o 5 meses. Además de estas conferencias magistrales, también entre los ponentes, que ya le dije que era una gran cantidad de ponencias, pues vamos a tener, se destacan entre ellas, una reevaluación de los impactos del Niño en el clima de Mesoamérica y investigando parámetros de asociación entre la actividad solar y el Niño. Continuamos con la otra, por favor. Bueno, eso es lo que yo quería comentarle a esto y decirle que, aunque hemos hablado, tanto Ángel como yo, sobre el Niño, cómo varía o cómo es el factor fundamental en la variación de ya sea de la génesis, de la intensidad, esto no quiere decir que no existan otras cuestiones que pueden también variar, y menos decir que tenemos que estar pensando, hay niños, va a haber menos en el Atlántico, va a haber más en el Pacífico. Eso es en general, pero no significa que tengamos que bajar o tener más la guardia en alto. Siempre hay que tener la guardia en alto en la temporada ciclónica, porque no es la cantidad ni la intensidad, sino con afectar uno solo, pues ya es suficiente. Y eso sí quiero que siempre se tenga en mente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar García Concepción. Nuevamente escucharemos al doctor voy a decir Ángel algo. Mulene. Sí. Mire, en el evento, otro de los temas importantes que se van a tratar es el cambio climático. Lógicamente no puede faltar en un evento de meteorología hablar de cambio climático. Hace poco tiempo un investigador de Inglaterra, Ed Hawkins, hizo un estudio a nivel de todo el planeta de cómo han ido variando las temperaturas en casi 100 años. Desde 1901 hizo la de México, la temperatura media anual, hasta 2018. Prácticamente no se ve completa la diapositiva, pero fíjense, aquí empieza 1901 y esto llega hasta 2018. En estas bandas, esas bandas que ustedes ven ahí, son las temperaturas en México general, cómo ha ido variando año con año en los periodos que ha habido ciclos fríos, los periodos que ha habido ciclos cálidos. Como pueden ver aquí, ha habido ciclos cálidos antes de la época actual, pero sí se ve muy claramente cómo a partir de 1993 hemos entrado en un ciclo muy cálido. Esta es una investigación que ustedes la pueden ver en internet, ponen el nombre de la persona, Ed Hawkins, y ahí está el planeta entero. Incluso también hizo la siguiente,
La siguiente. Una gráfica de cómo ha ido variando la temperatura ya en sitios específicos. Zapopan, por ejemplo, desde el año 1860, un poco más adelante de 1860, cómo la temperatura media ha ido en aumento, pero aumento que no es extraordinariamente grande como muchos se pueden imaginar. No, que ya estamos 2 grados, 3 grados. Aquí entra mucho también el problema del desarrollo de las grandes ciudades, cómo se han ido desarrollando los edificios, el asfalto, los bosques que se han ido talando, pero bueno, sí, muy significativo como aquí, que coincide aproximadamente con ese periodo frío que vieron al principio en la otra banda, pero ya específicamente para Zapopan, cómo no hubo variaciones importantes y cómo después la temperatura empieza a escalar hasta prácticamente el año 2018. Estos temas se van a tratar en el Congreso y son temas muy interesantes, son investigaciones prácticamente recientes y que van a estar presentes en este Congreso de Meteorología. Muchas gracias, doctor Molianer. Vamos a escuchar nuevamente al doctor Ulloa Godínez. Bien, cabe señalar que este Congreso se hace año tras año. Ahora nos tocó la fortuna de ser coorganizadores junto con la Organización Meteorológica, con la Organización de Meteorólogos Mexicana. Y bueno, esto va a ser, como ya lo mencionó el doctor Omar, en el Hotel Diana. El próximo lunes a las 5 de la tarde se inaugura este evento. Y bueno, ¿qué objetivos persigue este Congreso? Bueno, entre ellos el intercambio de experiencias, por supuesto, y de conocimientos entre los diferentes expertos, ya sean nacionales y los que vienen a visitarnos del extranjero. También habrá cursos y talleres, por supuesto, para crear una cultura de protección civil entre la población y también para los tomadores de decisiones. Asimismo, promover la creación de grupos de trabajo interinstitucionales para resolver problemas comunes, que bastantes tenemos aquí en nuestra ciudad, y promover mediante cursos y talleres el uso y desarrollo de modelos numéricos de pronóstico numérico. Entonces, la invitación está abierta para toda la población que esté interesada en estos temas a partir del próximo lunes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Hola, buenos días. Katia Diegues de Mural. Doctor Molianer, me gustaría que nos explicara o nos comentara si este efecto prolongado del Niño que ha generado lluvias en este mes pasado y en este que inicia, ¿es normal respecto a los años pasados o si es algo anormal? Y también, por otro lado, preguntarle qué se espera para noviembre. Ok, miren, ha ocurrido en otras etapas de los registros que hay del Niño, que se ha prolongado en tiempo en el año Niño más 1. El Niño se le llama Niño porque aparece en su pico máximo en el mes de diciembre, coincide con el nacimiento del Niño Dios y por eso los peruanos le pusieron el Niño, pero eso es historia. A partir de diciembre comienza a disminuir y ya en el mes de febrero, marzo, prácticamente las aguas ya se diluyen y comienzan a tomar su estadio normal. Lo que pasa que en algunos años sí ha habido prolongaciones del Niño. Hubo un Niño muy famoso en el año 2010, se me va de la mente ahora, 2014-2016. Prácticamente duró 2 años. O sea, sí ha habido en la historia. Y este no es una excepción, también se prolongó, aunque no fue tan intenso como el de 2014-2016. Y en otros momentos de la historia del Niño, ahí están las gráficas, sí también ha habido estas prolongaciones. Prácticamente los modelos de pronóstico a largo plazo, cuando los hicimos en marzo, ya daban una temporada de lluvia muy cercana a lo normal, que empieza en junio. Pero esa prolongación del Niño, que en ese momento no se veía claramente, hizo que
los modelos no fueran tan confiables en marzo, pero ya empezaron a ser más confiables a partir de mayo, porque siguieron dando que el niño no iba a caer en neutralidad todavía. Y por eso fue las variaciones que tuvimos en esos meses. Y el mes de octubre, que significativamente lluvioso por el embate de esos 3 famosos ciclones tropicales. Y la segunda pregunta era... ¿Para noviembre? Para noviembre. Mira, noviembre es un mes en que llueve poco. Es un mes que está dentro del periodo, comienza el periodo seco del año, ya no hay temporada de lluvias. La lluvia que se produce en noviembre principalmente es por frentes fríos en el Golfo de México, que son capaces de atraer humedad hacia nuestra zona. ¿Qué es lo que ha sucedido con este frente frío número 8? Se ha quedado estacionario muchos días en el Golfo de México, en el sureste del Golfo, y nos ha mantenido este régimen de lluvia. No son lluvias de temporal, son totalmente diferentes a las lluvias de temporal que se producen por fenómenos tropicales. Ya este no es un fenómeno tropical. Y lo que se espera para el mes de noviembre es primera quincena con episodios de lluvias alternados, no van a ser continuos, van a ser, nosotros le damos el nombre de dispersos en frecuencia. O sea, la primera quincena vamos a tener algunos episodios de lluvia, pero no son lluvias de grandes volúmenes. Y después de la segunda quincena, los modelos de pronóstico están indicando muy fuertemente que vamos a entrar en un periodo seco muy prolongado que va a incluir el mes de diciembre. Diciembre se espera que sea un mes con lluvias que son muy pocas, por debajo del histórico. O sea, si, por decir un número, si en diciembre en general caen 20 milímetros, estoy diciendo un número que no es exacto, pues va a llover menos de 10 milímetros. Va a ser un mes seco, extremadamente seco. La siguiente pregunta. Gracias. Doctor Molinet, yo nada más quiero recapitular un poco. Entonces, todo el periodo de lluvia que vivimos es porque el niño digamos, viene retrasado, hay un retraso atípico del niño. Y segundo, ¿qué tanto esto se puede también, mencionaban hace rato que el hecho de que haya niño no quiere decir que haya otros factores, qué tanto el cambio climático está incidiendo en que el temporal se vaya retrasando? No, mire, no ha habido retraso de temporal, ha habido variación climática, que no es lo mismo que cambio climático, y que lo produjo un fenómeno como el Niño, que se extendió en tiempo, que ya le dije anteriormente a Mural, que se ha extendido en tiempo en otros años, lo que es poco frecuente. No te puedo decir si eso es cambio climático, porque eso habría que hacer un estudio muy profundo de las condiciones generales de la atmósfera que hay en este momento, y que pudiera incidir en algunas variaciones a nivel de todo el planeta. Pero en este momento no te puedo decir si es cambio climático o si es una variación climática inducida por un Niño prolongado en tiempo, que no es que retrasó el temporal, sino que lo hizo muy irregular. No es lo mismo retrasar que irregular, porque en junio empezó el temporal en las fechas climatológicas normales, que es alrededor del 12 al 15, lo que pasa que no empezó con una regularidad, o sea, homogeneidad en todo el estado. Llovía en un lado, en otro no llovía, y faltaba lluvia acá, en otra había lluvia de más. Eso fue lo que causó el Niño al prolongarse por lo menos hasta los primeros días de agosto. La siguiente pregunta. Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Finalmente debe haber un balance entre beneficios y afectaciones. Fue irregular el temporal, poca lluvia para los agricultores, pero eso sirvió finalmente a la captación en las presas. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, no dejan de sorprendernos las lluvias como la del pasado jueves. No hay forma de tener un aviso para la población porque algo pasa y siempre la gente no se entera y algo sucede, se cuenta con el radar, pero no hay una conexión finalmente con la sociedad. Bueno, me estás tirando a mí, a tu colega.
Bueno, déjame decirte, sí hay avisos. El instituto ha trabajado, yo diría, muy bien en estos últimos tiempos con el radar que hay instalado en el instituto. Ha sido muy precisa la información que se ha dado, te diría, de 2-3 meses para acá. El radar estaba desactivado por problemas técnicos, el radar se mejoró y en este momento está funcionando prácticamente a punto, ¿no? Y sí ha habido el aviso preciso, claro, que este tipo de tormentas a las que tú te refieres, que son las tormentas eléctricas locales severas, son tormentas que no se avisan de un día para otro. Yo te puedo decir en el pronóstico que hago diario, en el canal, yo puedo decir que mañana vamos a tener tormentas y aguaceros, pero es prácticamente imposible decir en Plaza del Sol va a caer una tormenta local severa. Ahí está el radar. Y el radar sí lo ha precisado. Lo que sucede es que la forma de llegar la información es la que hace falta mejorar. Hace falta mejorar cómo llevar la información a todo el mundo. Y ese es un grave problema que tenemos no solo aquí en el país. Por ejemplo, cómo llevarle la información de un ciclón tropical que va a azotar la costa a una comunidad en la montaña de personas que ni tan siquiera hablan el idioma español. Es complejísimo eso, ¿no? Y ese es un trabajo que debe ser de todos, protección civil, gobiernos estatales, municipales, meteorólogos. Pero sí te digo que sí, estas tormentas se avisan con 15 minutos antes de que ellas se manifiesten como tal, porque son nubes que se desarrollan de una manera explosiva y que causan esto que vimos de los granizos enormes, todas estas cosas. ¿Qué ocurren? Todos los años ocurren, lo hemos vivido todos los años. Lo que hay años más productivos, hay años menos, y así varía la atmósfera, ¿no? No sé. La captación de las presas. Sí, en este momento las presas están bastante bien, en buena medida en el estado. Hay algunas que han alcanzado niveles incluso por encima de lo normal. Y no solo aquí en el estado, sino también en buena parte del país, sobre todo en zonas de Sinaloa, ha habido desborde de ríos, igual que aquí. Lo que pasa que las cosas colaterales son las que son políticas públicas que tenemos que mejorar, que la gente no viva en los arroyos, al lado de los arroyos, donde antes había crecidas. Todas esas cosas son problemas de políticas públicas. Doctor Omar García, ¿quiere agregar algo? ¿No? Vamos a la siguiente pregunta. Conectada con esto de las presas, doctor, se dijo la semana pasada, justamente aquí también investigadores del tema del lago de Chapala, no se recuperó como en años pasados también, que decía más de 1 metro el nivel. Esta ocasión no llegó, creo que 50, 60 centímetros. ¿Hay alguna explicación de cómo llovió al resto de la cuenca, diferente de aquí? Como te decía, como dije anteriormente, las lluvias fueron irregulares. Posiblemente las cuencas que abastecen a Chapala, en esas zonas, llovió menos de lo normal. En otras llovió más. Hay presas que sí están llenas, pero hay otras que no, producto de precisamente la irregularidad de las lluvias. Una temporada de lluvia irregular. ¿Alguna otra pregunta? Si ya no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan del próximo Congreso Mexicano de Meteorología y el Congreso Internacional también de este sector. Para mayor información en la página www.ommac.org. Así es. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Gracias por la difusión. Que tengan un excelente día.